Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fans de las series turcas, de esas historias que nos atrapan y nos hacen soñar, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desvelar el secreto que pocos conocen sobre una de las parejas más queridas del mundo de la actuación turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esa pareja que nos enamoró en Kiraz Mevsimi, la estación de las cerezas, y que ha seguido cautivando con su talento y su química. Estamos hablando de esos actores que, más allá de la pantalla, parecen tener una conexión especial que ha trascendido los sets de grabación. Y es que honestamente, ¿quién no se ha preguntado alguna vez sobre la verdadera relación detrás de esos personajes tan entrañables? Por eso prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, en las historias que tal vez no han escuchado, en ese misterio que rodea a Serkan y Özge, y que estoy seguro les va a encantar. Pero antes de empezar con todo el chisme y la información jugosa, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Así que denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar. Cuando pensamos en Serkan Ayolu y Özge Gürel, la primera imagen que nos viene a la mente, para muchos, es la de Ayaz y Öykü, los protagonistas de Kiraz Mevsimi. Esa novela que se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, nos regaló una historia de amor juvenil llena de altibajos, momentos divertidos y por supuesto, mucha pasión. Y es que la química entre estos dos actores era tan palpable, tan real, que era imposible no pensar que algo más que una simple relación profesional estaba sucediendo. Desde el principio se rumoreaba, se especulaba, se deseaba secretamente que la ficción se convirtiera en realidad. ¿Y saben qué? A veces los deseos se cumplen. Lo que empezó como una conexión en la pantalla, se fue gestando poco a poco, alimentado por las largas horas de rodaje, la complicidad que se crea en esos momentos, y esa chispa que va más allá de los guiones. Lo fascinante de su historia es que, a diferencia de muchas otras parejas de celebridades que se vuelven públicas de la noche a la mañana, el romance entre Serkan y Özge fue algo más sutil. Fueron discretos, se tomaron su tiempo para que su relación creciera lejos de los focos, de la presión mediática, de las cámaras indiscretas. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un verdadero tesoro. Imaginen la cantidad de presión que deben haber sentido, sabiendo que cada paso que daban, cada encuentro, podía ser noticia. Sin embargo, ellos eligieron construir su relación a su propio ritmo, bajo sus propios términos. Y eso, sin duda, es un secreto que admiro profundamente. Nos enseña que el amor verdadero no necesita de los aplausos constantes, sino de la fortaleza interna y la confianza mutua. Muchos de ustedes recordarán las entrevistas, las apariciones públicas donde, aunque se mostraban amables y profesionales, dejaban entrever esa conexión especial. No eran solo compañeros de trabajo, se notaba una familiaridad, una comodidad que solo se logra con el tiempo y, claro, con sentimientos genuinos. Y cuando finalmente se hizo público que estaban juntos, la alegría de sus fans fue inmensa. Era la confirmación de lo que muchos presentían, de lo que muchos esperaban. Fue como ver a dos personajes de cuento de hadas que, después de conquistar nuestras pantallas, decidieron escribir su propia historia de amor en la vida real. Pero, ¿cuál es el secreto que realmente nadie te contó? No es solo que se enamoraron en el set, eso ya lo sabemos. El verdadero secreto, en mi opinión, reside en la autenticidad con la que han manejado su relación. No han sentido la necesidad de exhibirla constantemente, de generar contenido sensacionalista. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida pública como actores y su vida privada como pareja. Vemos sus publicaciones en redes sociales, sí, pero rara vez son excesivamente íntimas. Son momentos compartidos, gestos de apoyo, y eso me parece genial. Demuestra madurez y un profundo respeto por su privacidad y por la de las personas que los rodean. Otro aspecto fascinante de su relación es cómo se han apoyado mutuamente en sus carreras. A lo largo de los años hemos visto a Serkan y Özge participar en diversos proyectos, y en cada uno de ellos han mostrado un respeto y admiración mutuos por el trabajo del otro. No hay envidias, no hay competencia, solo un constante aliento. Imaginen lo bonito que debe ser tener a tu pareja como tu mayor fan y tu principal apoyo en una industria tan competitiva. Han demostrado que es posible crecer profesionalmente de la mano, celebrando los éxitos del otro y estando ahí en los momentos más difíciles. Y eso, señores y señoras, es un verdadero logro.
Y hablando de logros, ¿E acuerdan de Dolunay, o luna llena como la conocemos en algunos lugares? Otra vez juntos, esta vez como protagonistas en una historia de amor diferente, pero con la misma magia que los caracterizaba. Verlos trabajar juntos de nuevo fue un regalo para todos sus seguidores. Mostró que su conexión no era solo un golpe de suerte, sino algo más profundo y duradero. Y lo más importante, que su talento individual brillaba, pero juntos creaban una sinergia única. El secreto que a menudo se pasa por alto es la forma en que han mantenido su relación sólida a pesar de la distancia. Recordemos que Serkan ha estado trabajando en muchos proyectos en el extranjero, y Özge también ha tenido sus compromisos. La distancia para muchas parejas es un verdadero desafío. Sin embargo, ellos han sabido mantener su amor vivo y fuerte. Sus visitas, sus llamadas, sus mensajes, todo suma para mantener viva esa llama. Y eso nuevamente habla de un compromiso y una dedicación que van más allá de lo superficial. Y hablando de compromiso, un hito importante en su relación que fue muy esperado por todos sus fans fue, por supuesto, su boda. Fue un evento que capturó la atención de todos, no solo por ser la unión de dos personas queridas, sino por la elegancia y la alegría con la que lo celebraron. Las fotos y vídeos que compartieron mostraban la felicidad pura, el amor radiante. Y una vez más mantuvieron un nivel de discreción admirable, compartiendo lo suficiente para que sus fans se sintieran parte de su alegría, pero sin saturar. Fue un evento íntimo, hermoso y la confirmación definitiva de que su amor era para siempre. El verdadero secreto, creo yo, reside en que han sabido crecer juntos. No son los mismos actores que conocimos en Kiraz Mepsimi. Han evolucionado, han madurado, y su relación ha crecido con ellos. Han aprendido a conocerse, a comprenderse, a apoyarse en todas las facetas de la vida, no solo en la profesional. Y eso es algo que se nota en su forma de interactuar, en su mirada, en la seguridad con la que comparten sus vidas. Además, es importante destacar que no son de esas parejas que buscan la polémica para mantenerse en el ojo público. Su vida gira en torno a su trabajo, a su amor, y a su familia. Y esa sencillez, esa autenticidad, es lo que los hace tan especiales y queridos por el público. No necesitan escándalos para ser relevantes, su talento y su hermosa relación son más que suficientes. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, el gran secreto que nadie te contó sobre Serkan Ayolu y Özge Gürel no es solo uno, sino una combinación de factores: su discreción inicial, la autenticidad con la que han manejado su relación pública y privada, el apoyo mutuo incondicional en sus carreras, la fortaleza para superar la distancia, su crecimiento personal y como pareja, y esa hermosa sencillez que los caracteriza. Han construido un amor sólido, basado en el respeto, la admiración y la complicidad, lejos de los focos y las presiones innecesarias. Ha sido un placer compartir con ustedes este recorrido por la historia de esta pareja tan especial. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían todos estos detalles? ¿Hay algo más que les gustaría compartir sobre Serkan y Özge? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha hecho sonreír, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos y familiares que también sean fans de estas series y de estas parejas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Denle a ese botoncito rojo, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.